¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy, bueno, tenemos un tema muy especial, muy interesante. Tal vez que no hemos tocado mucha profundidad en algunas charlas directamente del CITES, sino tal vez en algún seminario del MINCETUR que se trata sobre el diseño y fabricación digital aplicado a la artesanía para ver un poco las posibilidades que tienen estas herramientas tecnológicas para el desarrollo de diferentes procesos, ya sean productivos o de diseño para el artesano en general, ¿no? Entonces, para el día de hoy hemos tenido pues una grata sorpresa de poder reencontrarnos después de algún tiempo con Carlos Terranova Bellis, que es diseñador industrial de la Universidad Católica. Él también tiene una especialización en fabricación digital e innovación abierta. Hoy día nos va a hablar un poquito acerca de ese campo, ¿no? Que tal vez los artesanos de Lambayeque no estamos utilizando mucho, pero que hay muchas herramientas, incluso que están a la mano y son gratuitas, que nosotros podemos tener al alcance para poder mejorar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a Carlos. Bienvenido, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. De hecho, es un placer, es un agrado estar acá con ustedes. Y no he venido solo, sino que también he venido con algunos compañeros, diseñadores, que también son miembros del estudio que yo represento, y que vamos a hablar un poco del tema de fabricación digital, aplicaciones, y ver un poco cómo podemos integrar todo este conocimiento, todas esas herramientas con la artesanía, que es algo que nos apasiona bastante. Álvaro, procedo a presentar entonces. Sí, sí, Carlos, con toda la Perfecto. confianza y bueno, ya los artesanos, algunos, incluso me han dicho que te han llegado a conocer, ya, Ah, buenísimo. sí, 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 me parece que ya has tenido algún alcance con algunos artesanos acá en la región y bueno, me parece muy interesante, ¿no? Que tengas algunos proyectos de ese tipo también. Entonces, bienvenido y a comenzar la charla. Buenísimo. ¿Me comentas si se puede ver, si se ve la pantalla bien? Ya, perfecto. Sí. ¿Se ve claro? A ver, en mi caso se ve rayado. No sé, Evelyn, a ver. No se ve, ¿no? No se ve. Se ve rayas. Rayas. A ver. Sí, se ve rayado. Al inicio sí se veía. Ahorita se ve la mitad, por ejemplo. A ver, voy a volver a hacerlo. Un Ujú. momento. Ahí se ve. Ahí está, genial. Perfecto. Ya. Genial. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre diseño y fabricación digital aplicado a la artesanía. No antes de esto, comentarles que yo represento un estudio llamado TerraMakers. Es un estudio nuevo de diseño industrial, diseño de productos, y que nos dedicamos a crear básicamente productos pensando en solucionar problemas cotidianos y a la vez también crear nuevas propuestas referenciando nuestra cultura peruana. En este caso tenemos varias propuestas relacionadas a la cultura cipán, sobre todo a lo que trabajan también los artesanos, ¿no? Entonces, por eso justamente la cohesión y, y lo valioso de esta oportunidad, ¿no? Dentro del equipo, que es multidisciplinario, contamos con miembros que son economistas, diseñadores, tanto gráficos como industriales, electrónicos, escultores, para que justamente podamos tener productos diferentes que puedan abordar diferentes niveles también de problemática y necesidades, ¿no? Ahora, quien habla un poquito para presentarme, ¿no? Yo soy diseñador industrial, de hecho Álvaro ya comentó mi profesión, la especialización que tengo, pero también he podido participar en proyectos como fue el NASA Rover Challenge en el 2018, donde justamente Víctor fue un miembro del equipo que también nos acompaña y va a hablar. Eh, Tuvimos la oportunidad de representar al Perú en esta competencia de la NASA, ¿no? Creando un vehículo a propulsión humana que pueda desempeñarse en diferentes tipos de terrenos extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Entonces, en nuestra primera participación ganamos el concurso en la división a mejor desempeño internacional y por lo mismo tuvo bastante repercusión a nivel nacional, ¿no? También tuve la oportunidad de pertenecer a un equipo que desarrolló un robot para
jóvenes, niños con cáncer, que padecen de cáncer y que justamente estaban hospitalizados, y este robot servía como mediador entre un especialista de salud mental y el niño, ¿no? Tuvo la oportunidad de irse a Kansas en el año 2016 y también ganar a mejor concepto y mejor propuesta en su división. Finalmente, y como nace justamente este estudio, Terra Makers, anteriormente llamado Backup Makers, fue una respuesta a la pandemia en el cual se habían cortado los suministros de dispositivos de bioseguridad y mediante un equipo de voluntarios creamos nuestra propia versión de protector facial llamado TOT, que de hecho es un vocablo muy chic, y en el cual convertimos una planta de corte láser textil en una planta de fabricación de protectores faciales, llegando a donar casi 7.000 protectores a nivel nacional. Con toda esta herencia y capitalizando también el talento de los miembros del equipo, quisimos formar Terramakers, ¿no? Ahora, ya que tenemos este preludio, por así decirlo, quisiera centrarme en el tema y para esto debí dar ¿Qué pasó? el pase a Víctor Freund para que nos explique un poco el tema del diseño, la fabricación digital y la artesanía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Víctor. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Freud, soy diseñador industrial. De hecho, estudié la misma carrera que Carlos Terranova en la Católica. Y bueno, y también soy vicepresidente de la Asociación FAPLAB, que es una red de laboratorios de diseño y fabricación digital. Esta red está compuesta por más de 2.300 laboratorios en todo el mundo y a nivel nacional, pues actualmente existen alrededor de 45 laboratorios que están distribuidos en distintas regiones. Es un proyecto muy bonito que nació gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, además del Instituto de Arquitectura de Cataluña, y sobre todo con la participación de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Entonces se implementó ese proyecto y con ese proyecto el objetivo fue democratizar el acceso a las herramientas de diseño y fabricación digital. Que por cierto, pues Carlos, perdón, les va a explicar cuáles son esas herramientas y qué tipo de productos se podrían desarrollar. Esta red nace alrededor del 2010, 2011, ¿no? Y ha ido creciendo gracias a la participación de distintos actores, del sector público, del sector privado y sobre todo del sector académico y la sociedad civil, ¿no? En realidad, pues gracias a muchas personas de distintas procedencias, de distintas edades, de distintas habilidades, pues de manera colaborativa es que han podido lograr que este proyecto pueda crecer, ¿no? Y e incluso hace poco pues se ha generado o se ha creado un convenio con el Ministerio de Cultura, porque también hay mucho interés de poder compartir estas herramientas a los actores que son parte del sector cultural, ¿no? Acá en Perú. Y también, pues, algo interesante es que hace algunos años empecé a desempeñarme dentro del sector público, porque hemos podido identificar que hay bastantes necesidades, ¿no? Hay muchos problemas públicos de distintos sectores y lo que se desea es que a través del diseño participativo y además de utilizar herramientas de diseño y fabricación digital, podamos generar propuestas de solución a los problemas que habíamos identificado, ¿no? También pues alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en coordinación con distintos sectores. De hecho, la fabricación digital es importante no solamente porque uno puede aprender a utilizar herramientas de diseño en 2D, herramientas de diseño en 3D, a programar, a diseñar una placa electrónica, a utilizar sensores, sino que además te permite construir aquello que has imaginado, ¿no? Construir aquel prototipo, ¿no? Que, pues, o producto. Y uno decía, oye, ¿es posible hacer eso? No es posible. Pero ahora sí es posible, gracias a esta red de laboratorios y sobre todo con la participación de diseñadores, de perfiles que son parte de esta industria creativa que tenemos a nivel nacional, tal como Carlos, ¿no? Carlos y el equipo, ¿no? Que pues está o ha desarrollado bastantes proyectos ligados a artesanía, a cultura, ¿no? Y a otros sectores. Proyectos que también pues han permitido generar bastantes interacciones con distintos públicos.
Entonces, lo que podría decirles es que esta sesión va a ser muy interesante. Es importante, pues, prestar atención y aprovechar el momento para, en caso alguien tiene una pregunta, está Carlos. Carlos es una persona que sabe bastante. Carlos es una persona que siempre, pues, ha generado proyectos que han tenido muy buenos resultados, han sido aprobados por muchas personas y como comentó al inicio, pues, incluso ha sido ganador de este concurso de la NASA, ¿no? De hecho, fue el primer concurso en el cual una universidad peruana participó y el equipo, pues, de Perú ganó, gracias al liderazgo de Carlos Serrano. No, entonces, en resumen, para no quitar tanto tiempo, podría afirmar que la fabricación digital no se centra solamente en el uso de las herramientas de diseño y fabricación, sino que además se fomenta bastante el trabajo multidisciplinario, la colaboración, el fortalecimiento de la capacidad de comunicar una idea y además de crear, ¿no? El aspecto creativo es clave. De hecho, este año va a cobrar bastante importancia, considerando que se va a desarrollar el evento de APEC y van a venir 21 economías al país, ¿no? Y uno de los temas que se va a tratar es la economía creativa, ¿no? Que se centra en las industrias creativas y culturales, en el diseño, en la artesanía, en el turismo, en la gastronomía, en la música, en el teatro, en la danza, ¿no? Esos son aspectos clave, ¿no? Entonces, esto es lo que les podría decir. También Carlos Serrano seguro pues le va a compartir bastante información que va a ser útil para el desarrollo de nuevos productos, nuevos o mejores o distintos productos, ¿no? Y aprovechar el momento para hacer todas las preguntas que se requieren. Así que un gusto conversar con ustedes y espero verlas y verlos en vivo e en directo en el futuro. Gracias. Buenazo, Víctor. Genial. Muchas gracias por la información y de hecho es importante recalcar el tema de la PEC, ¿no? Este año es importante para poder empezar a amalgamar tanto esta parte tecnológica con procesos de manufactura tradicional y sobre todo con artesanía, porque vamos a estar en el foco de diferentes observadores extranjeros y que podría permitirnos tener este salto a expandir o a poder coberturar más mercados, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el diseño y el proceso creativo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque justamente es lo que nos va a permitir a nosotros adquirir una nueva forma de entender las cosas y poder añadirle más valor al que ya tienen los productos de artesanía, pensando justamente en poder aplicar esta metodología, ¿no? Entonces, nosotros como diseñadores entendemos de manera formativa el mundo a través del design thinking, ¿no? O pensamiento de diseño. Y ese está compuesto de una serie de pasos, que es uno, entender, el siguiente es definir, idear, prototipar, probar, implementar y aprender. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros constantemente vamos a encontrarnos en la necesidad de poder crear, ¿no? Y para ello necesitamos entender básicamente en qué nos estamos involucrando, ¿no? Los pormenores, los beneficios, ¿no? Y cómo con esto nosotros podemos empezar a definir una propuesta, definir una idea, ¿no? La cual pueda ser vendible, la cual pueda ser realizable, la cual pueda ser exportable y que pueda sobre todo generar deseabilidad hacia un consumidor, hacia un usuario, ¿no? Para ello, el tema del prototipado, que creo que todos los presentes estamos bastante familiarizados con este proceso, es importantísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos para prototipar? Pues justamente son esas herramientas que vamos a poder aprender el día de hoy y que nos van a servir para complementar los procesos que ya conocemos. En este caso es el tema de los medios digitales, fabricación digital, etcétera. Una vez de que nosotros prototipamos y tenemos un producto mínimo viable, una versión básica de nuestro diseño, de nuestra propuesta, tenemos que probarla, tenemos que ver qué tanto puede responder ante una necesidad, qué tanto resuelve la necesidad, qué tan deseable es, ¿no? ¿Y por qué recalco el tema de la deseabilidad? Es que nos encontramos en un momento en el cual se compite constantemente por la atención, ¿no? E inclusive existen estudios sobre la economía de la atención, ¿no? Cómo nosotros podemos empezar a ubicar ciertos elementos y puedan cautivar más fácilmente
a un consumidor o un usuario. Pensemos un poco en TikTok, un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? ¿Alguno de los presentes usa TikTok? ¿Alguno de, de los artesanos usa TikTok? Sí, algunos, ¿ah? Pocos, pero sí hay algunos. Sí, sí, Buenísimo. TikTok ha sabido capitalizar la atención de las personas, ¿no? Ha encontrado que el celular, que vamos a utilizarlo constantemente porque nos resuelve la vida para diferentes cosas, también nos sirve como un centro de entretenimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para poder retener a las personas? Pues les doy la posibilidad de que puedan crear videos, los formo para que puedan generar eh, mayor atención, mayor captabilidad y puedo hacer que una persona pueda pasar 20 minutos a una hora, hora y media solo deslizando y viendo pequeños videos de 5 minutos, ¿no? Y así me puedo pasar toda una tarde. Si es que no es atractivo, lo más sencillo es pasar, ¿no? Es solo un pequeño reflejo, un pequeño acto con el dedo y ya pasamos. Entonces tenemos segundos nada más para poder cautivar a la audiencia, cautivar a la persona que nos está eh, observando. Entonces lo mismo pasa con los productos. ¿Cómo yo puedo posicionar mi producto y se diferencie y a la vez pueda hacer que la toma de decisión sea instantánea, ¿no? Tengo que recurrir a temas emotivos, ¿no? Que también hay libros y estudios que básicamente se centran a entender cómo la parte emotiva, la emotividad puede convencer a nuestros consumidores. Eso es la parte de probar. Una vez de que ya tengo resuelto esto, voy a implementarlo. Empiezo a estandarizar procesos, empiezo a ver cómo a partir de esta propuesta que fue prototipada, que fue probada, puedo escalarlo, pueda ser rentable también. Y luego de todo este ciclo de entendimiento, definición, idear, prototipar, probar e implementar, aprendo. ¿Y por qué es importante el aprendizaje? Porque se va a repetir, porque yo no solo voy a sacar un solo producto o una sola versión de sí mismo, ¿no? Sino que voy a tener que posteriormente sacar nuevas versiones, ir actualizándome, e ir amalgamándolo con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Finalmente, conceptos claves, sobre todo en esta ciencia del design thinking o pensamiento del diseño, y obviamente lo que estamos viendo es sumamente corto porque esto se estudia o en una carrera o una especialización. eh, es importante recordar que nosotros vamos a interactuar con usuarios, ¿no? Con personas que van a utilizar un producto, que van a utilizar un servicio y que hay que conocer las características del mismo, las necesidades, los comportamientos, cómo compran, dónde compran, en qué momento compran, por qué canales compran también, ¿no? Y ahí justamente es la digitalización, algo que nosotros tenemos que empezar a abrazar para poder justamente coberturar a mayor cantidad de personas e inclusive poder ir a mercados en el cual nuestros productos que por sí son muy valiosos los puedan revalorizar, ¿no? Entonces, justamente por ello es importante empezar a adoptar este tipo de conceptos. El contexto, como menciono, ¿no? Cómo se desarrolla una interacción, qué factores se incluyen en la misma. Hay estrategias de venta, hay estrategias de posicionamiento de productos, por ejemplo, en un supermercado eh, hay diferentes marcas de papel higiénico o hay diferentes marcas de agua, etcétera. Inclusive también hay estudios en el cual te dice que las marcas que quieren mover más las colocan a la altura de la vista del consumidor para que justamente sean las primeras que tomen y como tienen poco tiempo de retención y también están pensando en que solo es un espacio reducido el cual van a empezar a comprar, sean lo primero que agarren, lo metan al carrito y se lo lleven, ¿no? Entonces, justamente este entendimiento del comportamiento nos permite a nosotros poder empezar a vender más, ¿no? Y el MVP o, mínimo, o producto mínimo viable, ¿no? Justamente es esta etapa en la cual nosotros hemos consolidado un prototipo, lo hemos probado y podemos decir, hemos llegado a una versión que ya nos satisface a nosotros como creadores y que satisface las necesidades de consumo del cliente o del usuario, etcétera. Ahora, para terminar esta parte que es un poco la más densa y que es importante entenderla porque justamente nos permite empezar a visorar de que al crear productos, al crear nuevos objetos dentro de un mercado, vamos a empezar a enfrentarnos a esas estrategias de mercadotecnia, ¿no? Que conlleva el entendimiento de estos conceptos.
Algo importante es la multidisciplinaridad. ¿Qué significa? Que se debe fomentar la colaboración de equipos multidisciplinarios en el cual esté compuesto por diferentes tipos de especialidades, ¿no? Que puede estar, por ejemplo, un artesano, que puede estar un diseñador, que puede estar una persona encargada del marketing y otra persona encargada del movimiento de redes o de la publicidad, ¿no? De tal manera que nosotros podamos responder en las diferentes líneas de construcción, de promoción, de entrega incluso, y de la experiencia en sí mismo, las necesidades del usuario. Entonces, en cada etapa, nosotros vamos a ir a desarrollar o vamos a ir cumpliendo algunos retos que nos hemos propuesto al momento de crear algo nuevo, ¿no? Y por eso es importante la multidisciplinaridad. El término iterativo significa que vamos a estar constantemente cambiando, vamos a estar mejorando, este proceso nunca se detiene. Significa que aún así que nosotros creamos el mejor celular, por ejemplo, el Samsung Galaxy S23 que está de moda, ¿no? Para el próximo año vamos a sacar el S24 y en 2 años el S25 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la competencia no para, la tecnología tampoco para y necesitamos empezar a adoptar justamente nuevos elementos para poder hacer más deseable el producto. Y finalmente la co-creación. ¿Cómo nosotros podemos recoger información de la persona que ya nos compró, de nuestro cliente, de nuestro casero, de nuestro usuario, para poder enriquecer más nuestro producto, ¿no? Me gustó este producto específico, pero creo que se puede mejorar en esta parte. Perfecto, tomo nota, lo prototipo, lo pruebo y mira, efectivamente le generó más valor. Perdón. Ahora sí, con toda la parte densa de la metodología de diseño, pero que es importante conocerla, nos vamos a introducir en lo que es fabricación digital, las herramientas, ¿no? Cómo nosotros podemos, utilizando nuestra computadora, nuestro celular, poder valernos de estas herramientas, complementándolas con otro tipo de equipamientos que pueden estar dentro de un laboratorio, en el CITE o en una universidad, para poder prototipar, para poder crear y darle aún más valor o valernos del mismo para seguir creando. Entonces, ¿qué es la fabricación digital? La fabricación digital es la producción que utiliza tecnologías digitales para diseñar, modelar y fabricar objetos. Entonces vamos a verlos en diferentes momentos, ¿no? La parte de diseño es importantísima. Quiero que de los presentes alguien me comente si ha escuchado anteriormente lo que es fabricación digital. ¿Hay alguno de los presentes que haya escuchado lo que es fabricación digital o tenga algún tipo de interacción con la misma? Sí, sí. Coméntame, por favor, ¿qué es lo que se sabe de fabricación digital? O Álvaro, tú has tenido un poco de experiencia también con la misma, nos podrías contar un poco tu experiencia, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que se podría tal vez un poco definir como, ¿no? El proceso de creación, ¿no? De una idea, ¿no? De una idea que nosotros tenemos, este, a través, pues, de herramientas digitales, ¿no? Que pueden ser muchas, ¿no? De herramientas de diseño hasta herramientas ya, que de alguna manera puedan materializar ese producto, ¿no? O nos puedan ayudar a materializarlo, ¿no? Buenazo. Sí, sí, sí. De hecho, acá Daniela Cajo se refiere a los 3D como prototipos, por ejemplo, impresión en 3D. Sí, efectivamente, la impresión en 3D es un prototipo, ¿no? Y complementando lo que menciona Álvaro, la fabricación digital efectivamente utilizamos medios o herramientas digitales para poder crear, para poder prototipar, ¿no? Ahora, estas herramientas no solo se quedan en lo que es impresión 3D y es algo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Y no tan solo se queda tampoco en el tema del modelado 3D. Para ello, hay que entender que dentro de la fabricación digital tenemos lo que es el diseño digital, ¿no? El diseño digital, eh, básicamente, se trata de la creación de modelos digitales utilizando softwares, ¿no? Software
asistidos por computadora o software CAD, que es el término que se utiliza técnicamente, y permiten a diseñadores, fabricantes, artesanos poder visualizar su creación en una computadora. Y nos va a permitir a nosotros, antes de producir, poder tener una idea de cómo se va a ver, qué materiales va a tener, cómo se va a fabricar, realmente va a resistir. Entonces nosotros podemos desde modelarlo hasta simularlo y de simularlo gestionar su producción, todo con una computadora. También podemos hacerlo con un celular. Y ahora con las inteligencias artificiales podemos darle indicaciones a un robot, a una inteligencia artificial, para que pueda ayudarnos en el proceso de creación. Un poco de lo que podría ser el diseño digital es esto. Hace un mes, 2 meses, me encargaron diseñar una zapatilla para la empresa de autos Kia, ¿no? Y me valí de un software llamado Fusion 360 para poder crear el modelo, ¿no? Y con esto mismo, poder visualizar, como mencionaba, poder ver cómo se iba a fabricar, si se iba a imprimir en 3D, si me iba a valer de cuero, si me iba a valer de caucho o otro tipo de materiales y de esta manera amalgamarlo y tener la zapatilla. Zapatilla que se produjo, zapatilla que justamente va a salir en un comercial de esta empresa de autos. Para continuar con la explicación de lo que es fabricación digital, le voy a dar el paso a Camila Gaviria, que es la analista de diseño de la empresa y que nos va a contar un poco sobre lo que es los procesos de fabricación aditivos. Camila. Hola, hola, hola con todos. Bueno, para hablar un poquito de la fabricación aditiva, esta también es conocida como impresión 3D. Es una de las tecnologías más destacadas de la fabricación digital. Con este proceso te permite construir objetos a partir de capas de diseño, en el cual se deposita el material de manera controlada hasta completar la figura deseada, ¿no? Por ejemplo, la imagen. Son capas que son construidas de manera una sobre otra, ¿no? Eh, Esto permite como que construir geometrías complejas y la personalización de productos también, ¿no? Siguiente perfil. Bueno, acá está un poquito el ejemplo de cómo es la impresión en 3D en filamento. El material cae a modo de hilo desde el cabezal, que está arriba. El hilo, no sé si lo logran ver desde la parte de arriba, que va siendo básicamente calentado por el cabezal y, bueno, puesto sobre la parte de la base, ¿no? Va siendo como que amoldado a la forma en la que ya hicieron el modelado previo, ¿no? Como indicaba Carlos. Eh, Ya, por otro lado también tenemos la fabricación sustractiva, que a diferencia de la anterior, esta incluye el fresado CNC y el corte en láser. Eh, este proceso, a diferencia del anterior, elimina el exceso de material de una pieza sólida. Por ejemplo, madera, MDF. Y la diferencia clave de este proceso es el control y la precisión de la máquina, ya que es dirigido por softwares y ordenadores, es decir, por una computadora, ¿no? Pero programas como el AutoCAD y tal, que hacen básicamente planos de corte, ¿no? Bueno, acá se ve un poquito cómo es que la fresadora CNC consigue una broca que va desbastando de manera progresiva el material para llegar a la forma deseada, ¿no? Y listo. Asimismo, viendo el tema de que conocemos la fabricación digital como impresión 3D, corte láser, CNC y que son diversas tecnologías, también podemos entender fabricación digital como un proceso de programación, automatización y robótica. Significa que nosotros podemos, mediante arduinos, que son pequeños cerebros, por así decirlo, pequeñas computadoras, programar ciertas acciones y hacer que se muevan nuestras creaciones, por así decirlo. Entonces, podemos, como en el ejemplo que se ve en la foto, poder imprimir un cubo
dotarlo de un motor y empezar a darle movimiento. Y este movimiento se puede activar mediante sensores y los sensores también responden, no sé, a que se acerque una persona y empiece justamente a actuar la programación. Finalmente, la fabricación digital nos sirve para la personalización y el prototipado rápido. Significa que nosotros podemos, a partir de una idea, a partir de una teoría, a partir de una hipótesis, crear algo y poder llevarlo desde el concepto hasta la realidad de una forma muy, muy, muy rápida, valiéndonos justamente de entender lo que es la impresión 3D, el corte láser, CNC, etc. Un ejemplo puede ser este Google Cardboard, que es como un visualizador de realidad virtual, realidad aumentada, y que con un cartón y con corte láser yo puedo empezar a crear una caja y usando un celular podría visualizar cómo saldrá la realidad o cómo puedo yo interactuar con un ambiente simulado, ¿no? Entonces, esto sería la fabricación digital muy, muy a grandes rasgos. Entonces, hasta aquí, impresión sustractiva para tallar piedra. Sí, podría ser fabricación sustractiva y efectivamente lo que se podría hacer es usar una máquina CNC, ¿no? De hecho, se puede hacer una escultura partiendo de un modelo en 3D, colocando una piedra de Huamanga, una piedra lo suficientemente moldeable y podemos justamente llevar a la realidad esta idea, ¿no? Ahora, quiero mostrarles este pequeño video para que se hagan una idea de cuál es este movimiento maker, en el cual ingenieros, diseñadores, artesanos, arquitectos también, empiezan a crear y se juntan en eventos muy, muy grandes para exponer la innovación, para exponer sus nuevas ideas, etc. ¿Me comentan si se escucha el audio? ¿Se escucha el sonido? No, no se escucha. A ver, voy a volver a compartir. Ya está, compartir sonido. Sí se escucha. ¿Sí? Ok. Yo sí la escucho. Ahí sí se escucha. No me gusta definir a los makers de una única manera. Me gusta definirlos de una forma amplia e inclusiva, porque yo creo que es algo que todos hacemos y que todos podemos ser creadores. Por un lado, podemos hablar de artesanos tradicionales y de su arte. Y también podemos ver cómo este puede transformarse mediante nuevas herramientas o por la tecnología digital. Los makers no tienen por qué elegir una cosa u otra. Yo creo que son una mezcla de ambos. La tendencia tecnológica clave, yo creo que es que la tecnología cada vez es más barata, por un lado, más abierta y, por tanto, más estandarizada. Cuanto más barata sea, más gente se podrá permitir comprarla. Y podrán utilizarla de manera no necesariamente lucrativa. Al ser más abierta, la comunidad puede compartir sus conocimientos para ayudar en la creación de algo. De esta forma, hay muchas fuentes, no hay una sola empresa que lo controle. Al estar estandarizada, tú y yo podríamos utilizar el mismo procesador para fines distintos. Pero como estamos utilizando la misma tecnología, en vez de una tecnología específica, podemos ayudarnos mutuamente a resolver problemas. El conocimiento asociado al uso de esta tecnología también se está democratizando. Internet permite distribuirla más rápido y más lejos, y así más gente puede aprender a usarla. En términos de fabricación, estas son herramientas de producción, pero cómo utilizas esas herramientas para crear algo que está en tu cabeza y hacerlo realidad es tan importante como la herramienta en sí. To make a pressure sensitive circuit, you take a little power module, you put a pressure sensor, connect it to an RGB LED. So the code is in Arduino and it's on here. We remade the motherboards
So to our own specs, we made our own boards. And the goal of the project is to make a CubeSat, which is a very small satellite that uses a cell phone as its central processing unit. Yo creo que la esencia de aprender a hacer estas cosas es el adquirir cierto grado de control. Ya sea construyendo un robot que quieres que atraviese la habitación y que gire a la izquierda o a la derecha o que dé vueltas. Hay algo muy humano en eso. Soy yo el que lo está controlando. Y puedes controlarlo con un joystick, pero también puedes hacerlo a través de comandos introducidos en un teclado o con la interfaz de un móvil. Hay muchas formas de control y yo creo que sobre todo para los jóvenes, eso es lo que engancha. Puedo hacer algo que responde a una orden y puedes crear cosas más complejas. Es lo que ya hacemos con los ordenadores. Les damos instrucciones, hacemos que actúen y vemos si el resultado es lo que nosotros queríamos. Vodafone One, el todo en uno de última generación. De hecho, es importante lo que estamos viendo en este video porque utilizan el término maker, ¿no? Que justamente permite transgreder las profesiones y nos convertimos todos en creadores. Entonces, como creadores, nosotros podemos valernos de la tecnología en todos sus niveles y mediante el ingenio, mediante la creatividad, que creo que es algo que nos caracteriza a nosotros los peruanos, a nosotros los norteños, es poder innovar justamente en ver cosas que los demás no pueden ver y crear algo nuevo, ¿no? Justamente eso es la clave y lo ideal es poder empezar a utilizar las herramientas y exponer lo que hacemos, estar constantemente exponiendo lo que hacemos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la fabricación digital en comparación con otros métodos tradicionales? Nosotros hablamos de un tema de personalización y flexibilidad. Significa que nosotros podemos producir de acuerdo a lo que nos pide el cliente, algo muy, muy rápido, ¿no? No sé, por ejemplo, hacer una intervención, un mate burilado con un patrón específico que el cliente pidió, ¿no? ¿Y qué herramienta de tecnología de fabricación digital utilizamos? El corte láser, por ejemplo, ¿no? O el CNC, y colocamos el nombre del usuario, etcétera. Puede ser una opción. Flexibilidad en cuestión de tiempo nos va a permitir tener el prototipo mucho más rápido, ¿no? O sea, justamente acá encajan conceptos de velocidad, de eficiencia en tiempos, y nos va a permitir a nosotros visualizar velozmente qué es lo que estamos buscando con respecto a un nuevo diseño. Es iterativo, nos permite con el modelo en la computadora poder cambiarlo rápidamente sin la necesidad de hacer una gran inversión para crear algo nuevo. La reducción de desperdicios, ese es un término bastante importante o un punto bastante importante porque nos va a permitir optimizar nuestro producto, nuestro diseño de tal manera en que la merma se reduzca en un porcentaje bastante importante, ¿no? Y a la vez como un discurso, pensando en la sostenibilidad de nuestra producción, en nuestra conciencia medioambiental, también es bastante potente, ¿no? La automatización y la precisión que pueden tener las herramientas digitales también es un punto a favor. Significa que lo que nosotros comandemos, lo que nosotros ordenemos a la computadora, bien laminado, bien pensado, bien ejecutado, va a ser tal cual lo que hemos pensado. Entonces, justamente recae la formación en poder entender cómo nosotros podemos ordenar a la computadora, modelar bien algo, crear bien algo, y de tal manera que al momento de traerlo a la realidad, esto se ejecute a la perfección. Comparación con métodos tradicionales, ¿cuáles son los desafíos? Porque siempre va a haber unos pros y unos contras dentro de la introducción de nuevas tecnologías. A veces los costos iniciales de la tecnología puede ser un factor disuasivo negativo, ¿no? Podemos decir, mira, me cuesta $10,000 traer una cortadora láser. Bueno, ya no es tanto así. Ahora puedes tener una cortadora láser con una inversión mucho menor o inclusive verlo de manera comunitaria, cómo se puede organizar un laboratorio o en el mismo sitio implementar ese tipo de tecnologías y se van a dar cuenta que en el mercado ahora contamos con ofertas que hacen que sea mucho más asequible la tecnología, ¿no? Impresoras 3D caseras para que cualquiera pueda adquirirlas, cortadoras láser con el mismo concepto, con precios o rangos de precios asequibles, escáneres 3D, computadoras, etcétera. Entonces, lo que se mencionaba en el video,
la tecnología con el paso del tiempo se vuelve mucho más accesible, se democratiza y de esta manera todos vamos a poder tener acceso. El aprendizaje continuo sí demanda aprender, ¿no? Necesitamos formarnos, necesitamos estar constantemente viendo en internet, viendo en foros, eh, qué ha salido, ¿no? ¿Qué nueva tecnología está marcando la pauta? Hasta hace 2 años hablábamos de la inteligencia artificial como una tecnología bastante lejana. Ahora todos los días, se lo juro, todos los días entro a internet, veo un video en YouTube y aparece una nueva tecnología de inteligencia artificial que quiero probar y que quiero usar. Ahora son gratuitas inclusive. Otras tienen una versión de prueba, una versión de demo, pero todos creo que con internet podemos estar cerca a este tipo de herramientas y que nos van a servir también como parte del proceso de prototipado de ideación. Seguridad de datos y propiedad intelectual sí es un desafío porque nosotros podemos estar pensando, mira, si yo creo esto, me lo van a copiar. Es importante resguardar algunos procesos, sobre todo creo que los procesos tradicionales nos van a permitir diferenciarnos de procesos de manufactura digital, pero teniendo una visión comunitaria, es importante empezar a compartir, ¿no? Hay foros, hay páginas en el cual las personas pueden dejar testimonio como bitácora de qué es lo que aprendieron durante un proyecto y cómo esta información, cómo esta literatura puede servirle a nuevos creadores para poder valerse de la misma y empezar a innovar, ¿no? Entonces, yo también todos los días puedo encontrar un nuevo blog, puedo encontrar un nuevo video en YouTube de cómo hacer algo específico, pero traigo esta información sobre la mesa para crear algo que específicamente yo necesito y creo un nuevo conocimiento. Y ese conocimiento va a servirle a alguien más para crear asimismo nuevo conocimiento. Y seguimos nutriendo de procesos a una comunidad. Eh, un reemplazo a habilidades manuales. Sí, podría ser un desafío, pero deberíamos valernos de esto como algo complementario. Mucha gente también, de nuevo con la inteligencia artificial, pensaba que iba a reemplazar muchas profesiones, ¿no? Y sería un poco pronto decir de que no lo hará. Pero en este punto de la historia, nosotros podemos decir de que profesiones creativas se valen de la inteligencia artificial para reducir tiempos de presentación de proyectos, tiempos de producción, tiempos de ideación, porque nos sirve como herramienta, nos sirve como una interfaz de visualización, nos sirve para generar nuevos textos, nos sirven para generar nuevas presentaciones. Parte de esta misma presentación también se utilizó inteligencia artificial. Esta imagen que ven acá es de un proyecto que yo hice, que yo lo fabriqué, el equipo fabricó y que la inteligencia artificial creó la imagen para poder presentarlo, para poder representarlo. Entonces, ven cómo podemos nosotros empezar a unir estos mundos y nos sirvan para poder mejorar inclusive nuestro flujo de trabajo. ¿Cómo convergen estos conceptos? Artesanía, diseño y fabricación digital. Bueno, uno es la exploración y es la invitación que se va a hacer constantemente. ¿Cómo nosotros podemos traer el mundo de la fabricación digital y traer el mundo de la artesanía, de los procesos tradicionales y crear algo nuevo, ¿no? De hecho, existen unos eventos del Fab Lab, el cual Víctor representa acá en Perú, que se llaman los Fab 14, Fab 15, y depende la edición, en el cual van presentando proyectos, por ejemplo, telares, ¿no? Que también tienen una vertiente artesanal, utilizando, no sé, pues Arduinos para programar cierta parte del proceso, ¿no? O que hayan creado bastidores con impresión 3D para que sirvan al artesano en facilitar justamente su proceso de tejido. O cómo yo puedo crear modelos en impresión 3D y luego fundirlos para hacerlos un vaciado de plata, un vaciado de oro, de bronce, etcétera. O inclusive a un mismo modelo en 3D incrustarle elementos de plata, oro, bronce, algo metalúrgico, ¿no? De tal manera en que se complementan. Entonces, aquí recae mucho
el ingenio del artesano, el ingenio del creador para poder amalgamar estos mundos. Algunos proyectos sinérgicos y que son ejemplos muy a grandes rasgos sería, por ejemplo, crear muebles personalizados utilizando tecnologías como la CNC, ¿no? Como yo puedo crear mi prototipo a partir de un modelo en computadora y esto mandárselo a una máquina CNC y lo pueda fabricar, la versión uno solo para sacarme el clavo de qué tan bien se vería o qué tan bien funcionaría, ¿no? Y luego posteriormente yo pueda intervenir este mueble con procesos de carpintería o de ebanistería tradicional, ¿no? Joyería contemporánea, cómo yo puedo diseñar el anillo o puedo diseñar los motivos que componen el anillo con diseño digital, puedo imprimirlo en 3D en resina y luego puedo hacer un vaciado, ¿no? Y cómo puedo hacer inclusive una familia de productos a partir de ese anillo, ¿no? Puedo hacer joyas, puedo hacer collares, puedo hacer, no sé, diferentes versiones del Tumi, diferentes versiones de Yapaek o algún dios propio de la cultura mochica, de la cultura chimú, de la cultura zipán, etc. Esculturas interactivas, de hecho, es importante porque lo mencionaba en el chat, ¿no? Cómo yo puedo crear justamente un modelo en la computadora a partir de una piedra y empezar a desbastarlo con una CNC, ¿no? Y a este modelo yo puedo añadirle elementos electrónicos y puedo dotarlos de vía, puedo hacer que con un comando de voz puedan responderme también, ¿no? Es posible. Sí, estas herramientas tienen el potencial de agilizar el proceso. Eh, Otro de los retos importantes es encontrar un equilibrio tecnológico y artístico, ¿no? No podemos permitir que la fabricación digital suplante los procesos tradicionales de manufactura, ¿no? La voz es promover la sinergia entre las mismas tecnologías, la sinergia entre los procesos y encontrar y exponer una solución que pueda, sobre todo, darle este valor necesario en el momento necesario, ¿no? Fácil, parte del proceso demanda mayor intervención de la fabricación digital. Perfecto. Veo cómo puedo introducir procesos artesanales. Y en otros momentos puede tener mayor participación de los procesos artesanales y solo tiene algunos tintes de lo que sería la fabricación digital. Algo importante es preservar la autenticidad, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos con procesos, nos identificamos con una estética, nos identificamos con nuestra tradición, cómo nosotros podemos hacer de que la tecnología pueda introducirse de manera no invasiva, ¿no? Y de esta manera preservar la autenticidad. Y sobre todo potenciar la tecnología mediante la creatividad. Recae mucho en nuestro ingenio, en cómo nosotros podemos resolver las cosas. Desafíos a superar: la comunicación efectiva, una interacción fluida de procesos, y justamente es importante este espacio porque nos va a permitir a nosotros idear soluciones para estas problemáticas, ¿no? Introduciéndonos en las herramientas de diseño y fabricación, como había mencionado, podemos utilizar inteligencia artificial, ¿no? Alguno quiere lanzar su propio emprendimiento. Por ejemplo, quiero tener mi canal en TikTok para promover mi arte. Ya, perfecto, yo puedo valerme de la inteligencia artificial para crear el logotipo de mi emprendimiento, de mi empresa, ¿no? Inclusive puedo utilizar la inteligencia artificial para crear imágenes de respaldo que puedan acompañar mi video. Además de que ahora existe inteligencia artificial para crear canciones. Tú solo puedes colocar cómo quieres que sea la canción, qué instrumentos quieres que tenga, y solito te crea una pieza musical que pueda acompañar tus videos de TikTok, tus cuentas de Instagram, tus videos de YouTube, solo con el fin de promover tu producto, completamente libre de derechos y que te va a pertenecer. DALL-E, que también es una inteligencia artificial para crear imágenes y que, por ejemplo, ya yo no sé modelar en 3D. Puedo darle indicaciones a la inteligencia para que me pueda crear una versión muy a grandes rasgos, ¿no? De un producto, por así decirlo, de algún
de alguna artesanía también, ¿no? Entonces, nos va a permitir a nosotros acordar el tiempo de crear algo nuevo o que nos permita inspirarnos y trabajar encima de esta propuesta. Herramientas de modelado 3D sumamente fáciles de aprender y 100% gratuitas, Tinkercad. De hecho, aquí quiero mostrarles algo muy rápidamente, cómo se trabaja con Tinkercad y puedan hacerse una idea de cómo es el software que pueden utilizar. Es 100% gratuito. De hecho, Tinkercad es de los desarrolladores de Autodesk, de AutoCAD, y solo con un correo Google podemos iniciar sesión con Google y automáticamente yo voy a poder tener acceso a esta plataforma de creación, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, voy a ir a mis diseños, puedo crear de forma gratuita mis productos. Un ejemplo de esto es este portatablets o portacelulares que creé, que está inspirado también en parte de la iconografía moche, ¿no? Y a la vez le creé estos personajes como detalle de un Tumi, ¿no? Todo esto se puede crear en este software y a la vez se puede imprimir en 3D. Es sumamente sencillo. Como les digo, solo necesitamos tener una cuenta de Google y ya podemos empezar a crear. Y es tan sencillo como empezar a jalar y yo puedo crear personajes, puedo crear productos. Por ejemplo, si yo quisiera en este momento crear a un Pac-Man, un personaje, jalo elementos, lo escalo, empiezo a modelar y en cuestión de minutos yo ya estoy creando un personaje o algo para imprimir en 3D. ¿Se dan cuenta? Es sumamente sencillo. Y lo que yo me podría demorar en dibujar, en intervenirlo, acorto el tiempo, ¿no? Y ya tengo un Pac-Man, por ejemplo. Así de sencillo es utilizar Tinkercad. Y puedo crear mis productos, lo exporto y luego lo imprimo en 3D. Este es el software gratuito que se puede aprender, por ejemplo. Luego, continuando con la presentación, tenemos WOMP, que es otro software de modelado 3D, también 100% gratuito, que también cuenta con una comunidad muy, muy grande. Por ejemplo, acá diseñó un Tunche, que fue un encargo del Ministerio de Educación, de poder capacitar también a docentes para crear sus propios personajes y que puedan imprimirlos en 3D, ¿no? En este caso, en cuestión también de minutos, puede crear un personaje que les sirve a ellos para contar una historia en el colegio, un cuento, etcétera. Es gratuito y de igual manera solo se necesita una cuenta de Google. La aplicación es de Play-Doh. No, la aplicación se llama Tinkercad. De hecho, de ahí con Álvaro podemos gestionar para enviarle la presentación y que puedan tener acceso. Se puede trabajar el modelado artístico tradicional manual e implementarlo con un tallado en la máquina 3D. Sí, sí, de hecho sí se puede hacer. Se tendría que hacer un modelo y podrían utilizar, por ejemplo, WOMP para poder desarrollar estos modelos. Voy a mostrarles algo también muy, muy rápido para que ustedes puedan aplicarlo como herramienta.
Entonces voy a dejar de compartir. Vamos a ir a WOM. De hecho, este es el otro software. Como se dan cuenta, es una comunidad gigante y las formas que podemos ver acá son mucho más orgánicas, mucho más artísticas también, ¿no? Podemos crear nuestros propios personajes y estos personajes luego pueden volverse parte de un videojuego, por ejemplo, ¿no? Aquí yo creé un torito de Pucará, creé acá el Tunche, Pokémones también, o inclusive este Tumi, ¿no? Que es una interpretación libre del personaje. Ahí está cargando. Y sobre todo es importante saber de que yo no necesito una supercomputadora para poder empezar a crear, ¿no? Entonces, aquí, como se dan cuenta, ya tengo mi Tumi, está pensado en que se pueda imprimir en 3D, que sea plano. Y si yo quisiera crear algo muy, muy rápido desde cero, por ejemplo, voy a crear un monigote, vengo acá, lo clono, lo voy a ir uniendo, miren cómo toma forma, control C, control V, voy a hacer de que esto se vuelvan sus bracitos, lo mismo acá, voy a crearle una suerte de piernitas, y en cuestión de minutos, yo ya estoy teniendo un modelo en 3D. ¿Se dan cuenta? Y ustedes también pueden empezar a crear sus personajes o sus productos de manera súper sencilla. Todo esto lo vuelvo dorado, si quisiera. Por ejemplo, le voy a poner color oro. Y le voy a copiar estos ojos que le he hecho a mi Tumi. O mejor, creo algo nuevo desde cero. Solo con esferas, si se han dado cuenta. Esferas y unos cilindros. Yo puedo crear cosas muy, muy rápidamente. Y para visualizarlo mejor, podría inclusive cambiar el fondo, ¿no? E ir creando mis propios objetos, esculturas, diseños, etcétera. Esto es 100% gratuito. Ustedes lo pueden encontrar con cualquier tipo de ordenador y pueden utilizar cualquier computadora para crearlo. Y para ir ya cerrando la presentación, un poco lo que nosotros hacemos en el estudio no es crear productos, no crear diseños. En este caso, nos hemos inspirado en el señor de Zipán y hemos utilizado referencias de personajes de los años 2000, 90 para crear nuestro pequeño robot, señor de Zipán, ¿no? El nombre es provisional, todavía falta investigar un poco más el nombre, le hemos puesto CP1 o Zipán 1, por así decirlo, pero eh, justamente el proceso de diseño recae en identificar cuáles son los elementos característicos y que permita a la persona, al usuario, al consumidor, identificarlo rápidamente, ¿no?
Entonces, aquí vemos el tocado, vemos colores muy propios de Zipan, ¿no? Y que todo eso se puede fabricar con impresión 3D, como un juguete articulable y venderlo en tiendas, etcétera. Acá se ve un poco el proceso de diseño, ¿no? Cómo se verían sus diferentes vistas, diferentes ángulos. Y también, por ejemplo, este asistente en el cual utilizamos un mate como caja acústica para poder crear un asistente que guía a personas con discapacidad visual dentro del museo, ¿no? La caja contenedora de toda la electrónica, los sensores, etcétera, está inspirada también en la pirámide del museo y utilizamos elementos propios de la cultura Cipán para intervenir el mate, ¿no? Como el elemento central de este diseño. Lo mismo su construcción, cómo se ve en sus diferentes ángulos, ¿no? Y la ubicación de los sensores para poder interactuar con el mismo. ¿Cuáles son los retos? Y con eso termino. Es realmente tenemos una tarea de poder empezar a amalgamar, claro, la tecnología con los procesos tradicionales. ¿Qué productos podríamos crear, ¿no? De la mano con los artesanos, de la mano con los diseñadores, de la mano con los ingenieros, con la comunidad, etcétera? Y de qué manera puede generarse esta sinergia, ¿no? De qué manera podemos estrechar vínculos y seguirnos formando en temas de tanto nuestro lado de procesos tradicionales y de su lado de procesos de manufactura digital, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos. Aquí termino, Álvaro. Eh, Saber qué les pareció, qué oportunidades han identificado, cómo creen que podemos crear cosas nuevas, cómo podemos innovar. Básicamente eso. Gracias por su atención. Creo que ha sido bastante información. Nada, Álvaro, te doy el paso.